Buenos días, yo soy Alicia Natal, R3 de Medicina Física y Rehabilitación en este hospital y hoy os voy a hablar sobre la osteointegración en pacientes amputados de miembro inferior, centrándome sobre todo en las amputaciones transfemorales. En noviembre hice una rotación en el Hospital Universitario Central de Asturias, en el LUCA, y ahí tuve la oportunidad de trabajar ver este proceso y sobre todo la rehabilitación en algunos de los pacientes. Por eso decidí que, quería hablar sobre ello. Entonces, para empezar, mencionar que las prótesis llevan entre nosotros un montón de tiempo. Entonces, previo al siglo XX, en el año más o menos 1500, surge la primera prótesis con encaje, que se conocía como pierna de Capua. Luego, como había bastantes guerras, batallas, pues los médicos y los cirujanos de aquella época empezaron a desarrollar pues, miembros artificiales que pudiesen colocarles a los soldados. En torno a 1800 surge lo que se parece más a las prótesis, digamos, de nuestros tiempos, que evidentemente han mejorado, pero se podían parecer un poquito más, como por ejemplo la pierna de Anglesey de Pot. Posterior al siglo XX, pues se crea, por un lado, la primera prótesis de aluminio y ya es en 1940 cuando se produce el inicio de la osteointegración. Entonces, el pionero en este campo fue un cirujano sueco que se llamaba Brannemark y estudió primero en modelos animales. La osteointegración comenzó con implantaciones dentales, lo que vienen siendo los implantes dentales a día de hoy. Pues la primera se realizó en 1965 y fue llevada a cabo por este cirujano, por Brannemark. Más tarde, en 1990, el hijo de este cirujano, Richard Brannemark, siguió investigando en este campo y vio que se podía realizar el mismo proceso de osteointegración, pero para pacientes amputados. Y es en este año cuando se osteointegra a la primera paciente. Era una mujer de 25 años que había sufrido un accidente y estaba amputada de manera bilateral a nivel femoral. Se siguió investigando y en 1998 se desarrolla el implante OPRA. Os menciono este concretamente porque es en este año cuando se desarrollan los protocolos estandarizados y se comienza tanto a integrar lo que es la cirugía como el proceso de la rehabilitación postoperatoria. Y llegaríamos a lo que es la actualidad, que os iré explicando a lo largo de la presentación todo el proceso pues, de la cirugía, la rehabilitación y todo lo que ello conlleva. Como os he dicho antes, me voy a centrar en las amputaciones transfemorales. Entonces, os menciono un poco la etiología de estas amputaciones y los componentes de las prótesis femorales convencionales, porque la osteointegración no es una opción de, no es lo inicial cuando un paciente se amputa, no se le osteointegra. Este paciente pues está muchos años utilizando prótesis con encajes convencionales y esto es lo que lleva después en un segundo tiempo a una osteointegración, como os iré contando. Las amputaciones transfemorales, pues en función del remanente óseo que tengamos, pues son transfemorales cortas, medias o largas. Lo ideal para protetizar a un paciente con una prótesis convencional sería más o menos una transfemoral media, pero eso no siempre ocurre, porque claro, dadas las características pues, de los tejidos blandos, de las condiciones del paciente, eso no quiere decir que no se puedan protetizar amputaciones transfemorales cortas o largas, porque como he dicho, pues depende de partes blandas, tejidos blandos, del muñón, de la cicatriz, del remanente óseo en sí, de las características de este remanente óseo. Y encontré este estudio, la verdad que me ha costado un poco encontrar sobre etiologías también en nuestro medio de las amputaciones transfemorales. Aquí, digamos que el grueso están producidas por accidentes traumáticos y eventos, y tumores. Pero aquí realmente es el tumor el que tiene mayor cantidad de pacientes, pero yo creo que en nuestro medio, leyendo otros estudios y hablando con especialistas, pues realmente la causa traumática sería la más frecuente.
Bueno, y ya paso a hablar de lo que son los componentes de las prótesis femorales convencionales. Entonces, por un lado tenemos el encaje, luego está el sistema de suspensión, la articulación de la rodilla y la articulación del pie, y luego el sistema de unión y la cosmética. El encaje es el elemento principal de las prótesis y bueno, a ver, las prótesis pues es un campo muy amplio, bastante complejo, entonces he intentado resumirlo lo máximo posible, pues a lo mejor no me meto en mucho detalle, pero lo dicho, lo resumo y así tenéis una visión general de lo que serían los componentes de una prótesis. Entonces, por un lado, el encaje cuadrilateral, que es en el cual el muñón tiene una distribución de la carga más homogénea porque toda la superficie de este está en contacto con las paredes del encaje. Luego tenemos los de contención isquiática tipo CAD-CAM, que son un poquito más cómodos que los cuadrilaterales, ya que en la zona del isquion, aquí, se adaptan un poquito mejor y entonces al paciente le molesta menos que estos cuadrilaterales. Y luego están los de tipo ISNI, que pueden ser bien cuadrilaterales o bien de tipo CAD-CAM, pero lo que les diferencia es que están fabricados en un termoplástico flexible y luego cubiertos con un material más rígido, tipo resina o fibra de carbono, y bueno, pues a día de hoy son los más cómodos del mercado. Luego estaría el sistema de suspensión. Entonces, en esta imagen de la izquierda se ve, bueno, lo marrón sería el encaje y esta banda gris es el liner, que bueno, sería esto. El liner es como una funda suave que amortigua entre la piel y el encaje. Suele estar construida, bueno, fabricada de silicona, pero hay otros materiales a día de hoy que se ha visto que son también buenos. Y bueno, pues eso, están entre el encaje y la piel del muñón. Y el sistema de suspensión en sí es, digamos, la manera en la que ese liner se encaja o sea, al encaje, valga la redundancia, y luego a la prótesis que sigue pues, la rodilla, el sistema de unión, ¿vale? Entonces, también resumiendo mucho, hay tres tipos de sistemas de suspensión. Por un lado está la válvula, que la válvula, bueno, es esta que se ve aquí. Simplemente digamos que apretando este botón, así en líneas generales, se consigue succionar todo el aire y esto quedaría bien encajado al muñón del paciente. Luego está el sistema PIN, que tienen en la parte final del liner, tienen este especie de tornillo que se acopla al encaje que va por fuera. Y luego también existen las membranas de sellado hipováricas, que al final son estas bandas que al introducir el muñón en los encajes, pues hacen ese sellado. Luego, por otro lado, tenemos la rodilla. La rodilla, pues también es un tema bastante complejo. Entonces, a ver, la has dividido en las rodillas mecánicas y las electrónicas. Las electrónicas, pues digamos que van con un microprocesador, un chip, y controlan el movimiento del paciente en todo momento, pues cuando se va a levantar, cuando va a dar el paso, cuando se va a sentar. Y las mecánicas son, entre comillas, un poco más sencillas y bueno, se dividen en monocéntricas y policéntricas. Las monocéntricas son un mecanismo de bisagra, para que me entendáis, y luego las policéntricas pues tienen varios ejes de rotación. Las monocéntricas a su vez se dividen en mecánicas e hidráulicas, que esto de mecánico, bueno, tienen que ver con el sistema durante el control de movimiento. Para el control de esa flexoextensión, pues al final se produce un mecanismo de fricción y en función de si se hace mediante aire o líquidos, pues pueden ser neumáticas o hidráulicas. Pero bueno, lo dicho, tampoco me voy a meter mucho en esto porque es un tema bastante complejo. Y luego, por último, bueno, estaría la articulación del pie. Para recetar un pie hay que tener en cuenta la altura, el peso,
qué tipo de vida hace el paciente y luego también pues son pacientes que siguen a veces estando en edad laboral, entonces hay que ver en qué entorno trabajan, dónde se desenvuelven y luego también pues por supuesto les importa la estética. Entonces, bueno, se utiliza para las rodillas también, pero bueno, para los pies se utiliza la escala K, que va desde un K0, que son los pacientes que no deambulan, hasta un K4, que serían atletas con altos requerimientos funcionales. Y entre medias, pues está esa escala de grises de pacientes que pues, se mueven o por casa, o salen pero salen muy poco, o salen pero salen un poco más. Y luego, para los pies, bueno, para recetarlos se centra un poco en función de la respuesta cinética de los pies. O sea, cuando va a dar el paso el paciente, toda la energía que se acumula en esa articulación, cómo se distribuye. Entonces tenemos pies de respuesta dinámica, fibra de carbono, que son los más, digamos, más complejos, y luego va hasta un pie muy sencillo, que sería el pie Sachs, que fue de los primeros que se creó, que no deja de ser un taco de madera que se une a la prótesis y está cubierto, pues, de lo que sería el pie de goma, de espuma o de silicona. Y luego tendremos el sistema de unión, que son los tubos, básicamente los pilares que unen las articulaciones con la prótesis, con el encaje. Y luego la cosmética. La cosmética, bueno, pues ha evolucionado un poco. Antes eran pues, piernas de goma espuma, ahora también existen de silicona. Y a día de hoy muchos pacientes, sobre todo los jóvenes, prefieren ya naturalizar este proceso y se ponen simplemente carcasas a lo mejor de materiales rígidos que protegen un poquito por fuera, pero no son piernas como las que se ponían inicialmente, aunque siguen existiendo estas, por supuesto. Y bueno, voy a empezar ya con lo que es la osteointegración. Entonces, ¿por qué surge? Bueno, pues está sacado de este estudio, pero se ve mejor en esta diapositiva. Al final se vio que un tercio, o sea, uno de cada tres pacientes que tenían prótesis convencionales tenían problemas serios con estos encajes. Entonces, pues los problemas, por ejemplo, muchos referían dificultad y mucho tiempo para colocárselas. Luego, la hipersudoración, que a lo mejor aquí en el norte de nuestro país pues no es muy frecuente, pero claro, pues en el sur sí que sudan mucho. Entonces, inicialmente se puede tratar con la infiltración de toxina botulínica, pero hay veces que incluso con infiltraciones repetidas de toxina botulínica eso no se solventa y pues acaba siendo un problema para el paciente. Luego, también, pues el dolor, bien fuese de miembro fantasma o en el muñón en sí. Luego también, pues no pueden caminar bien sobre terrenos irregulares o no pueden andar de una manera ágil. Ya no tiene por qué ser hacer deporte, simplemente, por ejemplo, llevar a los niños al colegio en aceras en las que a lo mejor pues hay irregularidades, ¿no? Y luego lo más frecuente suelen ser las afectaciones cutáneas, pues eso, irritaciones cutáneas constantes, roces, heridas, dermatitis, reacciones alérgicas, infecciones bacterianas, fúngicas, llegan a veces a realizar, o sea, a producirse úlceras. Y luego también es verdad que hay pacientes que son un poco más difíciles de protetizar. Por ejemplo, en este caso, esta radiografía está sacada de uno de los pacientes que vi en el UCA. Entonces, esto se conoce como osificación heterotópica. Y bueno, aquí lleva un encaje convencional, ¿vale? Aquí veis la válvula. Y esto, pues al final puede producir roces y puede ser un problema a la hora de colocar los encajes. Entonces, como he dicho antes, la osteointegración no es una primera opción tras una amputación. Tienen que pasar años y producirse todos los problemas que he mencionado hasta ahora, pero aún así, claro, los pacientes tienen que cumplir una serie de requisitos. No todos son candidatos a la osteointegración. Entonces, en verde están rodeadas los criterios de inclusión y en rojo los de exclusión. Entonces, bueno, pues el paciente tiene que referir que usa menos de 50 horas a la semana la prótesis debido a problemas con el encaje. También puede ser que ande menos de 2 kilómetros con o sin ayudas técnicas de tipo andador o muletas.
Luego, también que no acabe de encajar bien esa prótesis, que sienta que se le suelta, que no hace los vacíos correctamente, bien sea por la forma del muñón o bueno, es porque no se adapta, que sea muy incómodo para sentarse, porque al final los encajes femorales pues suelen llegar bastante arriba, entonces al final eso también crea unos roces. Irritaciones cutáneas, como he mencionado antes, problemas de sudoración, de calor debido a pues, climas muy cálidos, y que esto se mantenga en el tiempo, que no sea algo puntual, que realmente el paciente lleve años refiriendo todo este tipo de problemas. Los criterios de exclusión, pues tenemos diabetes muy severa, infecciones sistémicas o locales, pacientes que tengan un hueso inmaduro, pues edades menores de 18 años, luego también que puedan tener enfermedades óseas como pueden ser displasias, luego la radioterapia sobre el muñón residual 3 meses previos a la cirugía, así como también la quimioterapia o el uso de fármacos inmunosupresores. Vale, y bueno, me voy a poner a hablar ahora de la técnica quirúrgica. Evidentemente, pues yo no soy traumatóloga, no soy cirujana, entonces he querido simplificarlo lo máximo posible y he seguido el protocolo, bueno, en la cirugía en una sola etapa según el grupo australiano de osteointegración. Entonces, más adelante os mencionaré, pero los muñones de los pacientes que llevan muchos años con prótesis convencionales, pues al final se atrofian. Y esa atrofia genera que la masa muscular disminuya y surja tejido graso entre esos músculos. Entonces, la primera parte de la cirugía se centra en preparar esos tejidos blandos, pues retirar el exceso de tejido graso, terminalizar los neuromas, que al final pues son las terminaciones nerviosas que pueden dar problemas de dolor a futuro en el paciente. Luego se reamputa ese muñón para dejarlo bien preparado y comienza pues el fresado del canal medular del fémur para luego introducir el vástago intramedular. A continuación, se crea la salida al exterior, el estoma, ¿vale? Que será la parte que conecte, digamos, la parte interior de la prótesis con la exoprótesis, y se coloca el adaptador de doble cono, que pues ese es al final esa parte que conecta la endoprótesis con la exoprótesis. Entonces, este es el paciente que ponía la radiografía previamente, que es uno de los que vi en el LUCA. Aquí estaba el encaje convencional, entonces ese paciente con la prótesis previo a la cirugía, y este es el mismo paciente posterior a la cirugía con ya el vástago y bueno, aquí se ve la parte, la prótesis de osteointegración. Vaya. Entonces, bueno, el estoma, pues al final hay que mantenerlo limpio. Las curas del estoma, el estoma tiene que ir cerrando de dentro a afuera. Entonces hay que hacer una serie de curas para que eso no se infecte, porque es pues, evidentemente una puerta de entrada para posibles infecciones. Entonces, bueno, en este dibujo se ve lo que sería un estoma sano, un estoma infectado, y luego otra complicación que puede surgir es estomas granulados. Entonces, este paciente es el de las radiografías que os he enseñado antes. En este momento seguía en el proceso de rehabilitación en el gimnasio, entonces ese estómago todavía no estaba completamente curado, pero bueno, está bastante bien. Sí que se produce exudados a lo mejor de vez en cuando, pero bueno, estaba bastante bien. Y para que veáis, este paciente era otro que en ese momento estaba en el gimnasio, pero estas fotos son más o menos de la semana pasada. Y aquí ya, como han pasado varios meses desde la cirugía, pues aquí sí que se ve un estómago realmente curado y limpio. Esto no quiere decir que en el futuro este paciente pueda tener problemas de infección con este estómago. Vale, componentes de las prótesis, que esto se va a ver mejor en esta.
Bueno, aquí menciono los distintos tipos de implante. Al final, por lo que se produce, por lo que se agarra, por así decirlo, ese implante al hueso, es porque tienen una superficie microporosa que hace que las trabéculas óseas puedan adherirse bien. Y entonces, aquí las partes. Entonces, por un lado tenemos el módulo, bueno, esta es la superficie microporosa. Entonces, este es el vástago que se introduce en el fémur. El módulo interno, tenemos el vástago y el pilar o el conector transdérmico. Y luego del módulo externo está el adaptador de doble cono, que es una pieza fundamental para conectar la parte interna de la prótesis con la parte externa. Luego el tornillo del pilar, el conector de seguridad, que bueno, es un dispositivo externo que une el adaptador de doble cono a la prótesis externa. Y es muy importante porque protege al hueso de las fuerzas excesivas de rotación. O sea, los pacientes, pues al final, cuando caminan, pueden introducir el pie o dar un mal paso, que se produzca una rotación. Que si este conector de seguridad no existiese, pues se podrían producir fracturas óseas, porque lo que hace es soltar esa prótesis, ¿vale? Entonces sucede antes que se suelta la prótesis con la rodilla, el pie, los sistemas de unión del paciente, antes que no se suelta y se rompe el fémur en la parte interior de la prótesis, por así decirlo. Y bueno, aquí se vería una radiografía de un paciente osteointegrado. Vale, complicaciones. Ya os he mencionado, bueno, lo más frecuente es la infección del estómago y la sufren hasta un tercio de los pacientes osteointegrados a lo largo de la vida. ¿Vale? Otras pues pueden ser la remodelación de los estómagos, como os he dicho antes, que se rompan los conos de doble adaptación, fracturas periprotésicas, aflojamientos tanto sépticos como asépticos de la prótesis, pero bueno, lo más frecuente es la infección del estómago, pues no deja de ser una puerta abierta. Y entonces, bueno, ya sobre la rehabilitación, también voy a seguir el protocolo estándar del grupo australiano de osteointegración, que fue el mismo que mencioné en la cirugía. Bueno, los pacientes que llevan años utilizando prótesis con encajes convencionales, pues al final tienen una debilidad de los músculos, digamos, de la cadera. Por un lado están los flexores de la cadera como el psoas ilíaco, luego los extensores, que son el glúteo mayor y los isquiotibiales, luego los abductores de la cadera, glúteo medio y menor, y los aductores, el mayor, el largo y el corto. O sea, al final están débiles. Y esta debilidad se produce por un desequilibrio muscular, y es que los abductores, digamos, ganan sobre los aductores y al final se produce una contractura, bueno, muy típica, sobre todo la flexión, más que la abducción, la flexión de los muñones femorales. Entonces, a un paciente cuando se le amputa, no para osteointegrar, sino simplemente porque se le realiza una amputación transfemoral, se le insiste mucho que desde el primer momento en la cama no tenga nada bajo ese muñón, que lo esté constantemente apoyando sobre la superficie de la cama para evitar esa contractura en flexión que ya están predispuestos por sí a tener. Entonces es muy importante eso, que haga ejercicios del inicio de apretar el muñón contra la superficie de la cama, o también, bueno, que no coloquen nada entre las piernas. Hay veces, si toleran el prono, pues que se les coloca en prono para evitar también esas flexiones. Y luego ya os había mencionado antes sobre la atrofia del muñón. Se produce una reducción de la masa muscular y a veces pues un aumento de esa grasa, sobre todo en pacientes que no utilizan la prótesis de manera correcta. Entonces es muy importante el fortalecimiento de los extensores, que se ve por ejemplo en el dibujo 1, como os he comentado, para evitar esa flexión y para que se mejore la marcha y la estabilidad. Y luego en pacientes amputados que se van a osteointegrar con amputación femoral, lo que más interfiere en el proceso de rehabilitación y que avancen es el dolor muscular.
Entonces, es muy importante insistirles en que si sienten algo de dolor, lo comuniquen para, bueno, pues reducir un poco esos ejercicios o parar o tratar mediante analgesia ese dolor. Porque a veces, pues ellos evidentemente quieren mejorar, quieren seguir avanzando y están dispuestos a tolerar cualquier tipo de dolor con tal de ser capaces de caminar. Pero es muy importante insistirles en que el dolor pues no es bueno y que a lo mejor es bueno que lo comuniquen para poder seguir adelante después sin problemas. Entonces, bueno, evidentemente cada paciente hay que individualizarlo, es un mundo. Entonces, en líneas generales, digamos que desde que se operan durante el ingreso están más o menos de 3, 6 semanas realizando un protocolo de rehabilitación, la fase 1, fase 2, fase 3. Y luego sería la continuidad en el tratamiento, más o menos otras 6 semanas. Entonces, como os he dicho antes, hay que individualizar a los pacientes. Digamos, el programa estándar empieza más o menos 3 días después de la cirugía y son incrementos más o menos de 5 kilos cada 2, 3 días. Pero bueno, hay pacientes que van más rápido y otros que van más lentos. Entonces, eso, individualizar. Bueno, no he dicho que la fase 1 es la fase de carga estática. Entonces, se inicia 3 días después y consiste en que el paciente, aquí se ve en la siguiente imagen que os voy a poner mejor, pero bueno, esto es una báscula. Entonces, el paciente tiene que aplicar una carga axial estática unidireccional sin variación sobre esa báscula, ¿vale? Y es para que se evite la inclinación o la rotación del implante que se le ha colocado. Entonces, en esta fase tiene que usar como apoyos o bien un andador o bien barras paralelas. Nunca pueden ser muletas. Entonces, bueno, aquí se ve bien, eso es la báscula. Entonces, el paciente ejerce esa presión de manera axial y, bueno, más o menos eso, la segunda semana pues la intervención pues 5, luego se aumentan 10, 15, 15, 20, pero bueno, lo dicho, individualizado. Entonces, más o menos en las 6 primeras semanas tras la intervención deberían estar esta fase, la fase 1, pero bueno, pues pueden ser más o puede ser menos. Lo que sí, la fase 1 se considera que se ha completado cuando el paciente alcanza el 50% de su peso corporal o llega a 50 gramos, o sea, perdón, kilos sobre esa báscula. Luego se pasaría a la fase 2. En la fase 2 al paciente se le coloca una prótesis provisional que es una pierna ligera que incluye una rodilla bloqueada. Es decir, esa rodilla es como, entre comillas, como una pierna rígida. Entonces, durante esas primeras 6 semanas, tras haber completado la primera fase, que es la de carga de peso, puede caminar sin ningún tipo de limitación con 2 muletas, pero siempre, como he dicho antes, en función del dolor que tenga el paciente. Si tiene dolor, pues habrá que reducir, pero si no tiene dolor, no tiene ningún tipo de limitación. Y luego se pasaría a la fase 3, que es cuando ya el paciente se moviliza con total seguridad con esa prótesis provisional, entonces se le coloca lo que sería su prótesis definitiva, con la rodilla, o sea, la articulación de la rodilla y la articulación de pie que mejor se adapte, bueno, encaje para los requerimientos del paciente según la vida que tiene. Por ejemplo, este es el paciente de las radiografías que os enseñé antes, que en ese momento estaba en el gimnasio, bueno, no es un vídeo, pero la verdad es que tenía una marcha realmente muy funcional, el balanceo era muy óptimo y pues este paciente, por ejemplo, trabajaba, tenía un campo con vacas, pues este paciente lo que necesitaba era poder, después de un tiempo, claro, en función de que el estómago esté bien cerrado para evitar las infecciones, poder acceder a esos campos y poder seguir trabajando. Pero la verdad es que este paciente iba muy bien. Aquí se le ve, es el mismo en la bici estática, realizando ejercicios en la bici estática y la verdad que era muy, muy llamativo lo bien que iba. Entonces, bueno, claro, pues estos pacientes llega un momento en que se les da el alta del gimnasio del hospital, pero tienen que seguir ellos haciendo sus ejercicios, pues
las muletas, 2 muletas durante 6 semanas. Luego se puede pasar al uso de una sola muleta, aunque hay especialistas que prefieren pasar de las 2 muletas a nada. Entonces, a lo mejor esa fase se puede alargar un poco más de 2 muletas y luego o sea, se pasa ya a la deambulación sin ningún tipo de ayuda. Y mientras tanto hay que seguir centrándose en la prevención de caídas, fortalecimiento muscular. Entonces, ya para finalizar, ¿por qué es bueno? ¿Por qué es buena la desintegración? ¿Por qué hay pacientes que se someten a ella? Bueno, pues principalmente porque evita los problemas de los tejidos blandos que están relacionados con el uso de los encajes. Luego, mejora el rango de movilidad de la cadera y les permite una marcha mucho más ágil, con más veloz, se adapta a terrenos irregulares, como os he mencionado antes, reduce los problemas musculoesqueléticos y luego otra cosa que mencionan es la osteopercepción. Pues, por ejemplo, al caminar en terrenos irregulares, al final esa vibración se transmite a través del implante y el paciente vuelve a sentir a través del implante y de su hueso lo que es la vibración de esa sensación de estar caminando. Entonces, pues al final también es algo positivo para ellos, porque en general pues mejora la calidad de vida del paciente. Y bueno, ya para acabar, aquí os pongo algunas imágenes. Evidentemente, no todos los pacientes osteointegrados pueden llegar a estos niveles, pero pues como veis, hay pacientes que realmente pueden seguir realizando actividades que hacían antes. Bueno, como siempre, individualizar y ver a ver hasta dónde están los límites de cada uno. Y bueno, esta sería ya la bibliografía. Y bueno, agradecer haberme dado la oportunidad de dar esta sesión. La presentación la tendréis disponible en la sección de docencia de intranet a partir, yo creo que de mañana, me han dicho ya, para que la tengáis para vuestra disposición. Y ya, bueno, pues pasaremos a las preguntas.